La guerra ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, cada vez más devastadora y avanzada. Pero por más oscura que sea la guerra, podemos encontrarnos con situaciones merecedoras de un meme. Desde un oso militar polaco hasta el refresco de Fanta creado en la Alemania nazi. Pues prepárate que esto es Mememizando la Historia. El siglo XIX estuvo marcado por diversos procesos de independencia, de guerras civiles, de disputas por el territorio y, por supuesto, de intervenciones extranjeras. Las revoluciones industriales habían permitido desarrollos tecnológicos importantes, como el teléfono, la expansión del ferrocarril y la energía eléctrica. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? En 1871, el reino de Prusia había derrotado al Segundo Imperio francés, en el hecho conocido como la Guerra Franco-Prusiana, y a pesar de que Napoleón III había retirado sus tropas de México, esto no cambió el curso de la guerra. Con la derrota de Francia, se proclamó en el Palacio de Versalles el Segundo Imperio Alemán. Guillermo I de Prusia se convertía en emperador de Alemania, y Otto von Bismarck pasaba a la historia no solo como el canciller de hierro, sino que también como unificador de Alemania. Francia había perdido la guerra y al mismo tiempo dos de sus territorios, Alsacia y Lorena, quedados anexados al Imperio Alemán, pero esta no sería la última vez que escucharíamos hablar de ellos. La rebelión Boxer había inaugurado el siglo XX, en la cual se involucraron Alemania, Japón, Inglaterra, Austria-Hungría, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, con el fin de acabar con una rebelión china molesta por el fuerte intervencionismo extranjero presente en su nación desde el siglo XIX. En este nuevo siglo quedaba claro que el alcance mundial en los conflictos bélicos era cada vez mayor, pero nada comparado con lo que estaba por venir. El 24 de junio de 1914 estaría marcado por el asesinato. 2 disparos y 2 muertos desencadenarían en el futuro millones de disparos más. Francisco Fernando, archiduque de Austria-Hungría y sobrino curiosamente del fusilado Maximiliano de Habsburgo, moría en Sarajevo, Bosnia, junto a su mujer, a manos de Gavrilo Princip, miembro de una organización serbia llamada La Mano Negra. Ya valió madres entonces, Después de lo ocurrido en Sarajevo, Austria-Hungría mandaría a Serbia un comunicado, donde le hacía saber varias exigencias, entre las cuales destacaban acabar con cualquier expresión y movimiento de odio dirigido al Imperio Austrohúngaro, disolver a la sociedad de la Mano Negra de inmediato y permitir la entrada a territorio serbio a las autoridades austrohúngaras correspondientes para abrir una investigación. Serbia se negó rotundamente a la intromisión a su territorio, al involucrarse su soberanía, además que agarró valor al contar con el apoyo que Rusia le brindaba.
El 28 de julio de 1914, al cumplirse el mes del asesinato de Francisco Fernando, Austria-Hungría le declaraba la guerra a Serbia. Rusia y Francia salieron a la defensiva de Serbia, mientras que Alemania se puso del lado de los austrohúngaros. El Reino Unido intentó calmar las cosas, proponiendo una conferencia de paz para frenar el conflicto, pero Alemania no accedió. Momento, no es necesaria la guerra. Ya intentaron hablar con Ram, tal vez solo es cuestión de platicar para evitar el conflicto. ¡Cállate, Martín! ¡Queremos guamazos! La decisión estaba tomada y ya no había marcha atrás. La Gran Guerra, como fue conocida entonces a la Primera Guerra Mundial, comenzaba. Comienza el caos, comienza la destrucción. La guerra se dividió en dos frentes, el oriental y el occidental. En el oriental las naciones peleaban en terrenos desafiantes e inestables, mientras que en el frente occidental estuvo definido por largos sistemas de trincheras, los cuales consistían en excavaciones con profundidad de 1.30 metros, donde los soldados se refugiaban del fuego enemigo. Y al refugiarse en una trinchera no era para nada tranquilizante, pues al estar en una te enfrentabas a pasar bajas temperaturas y a contraer enfermedades como el cólera, la disentería y el tifus, producto de la falta de higiene presente en las trincheras. Además que los trastornos psicológicos no se hicieron esperar. ¡Locura! La guerra había iniciado con dos facciones definidas, la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia, mientras que la Triple Alianza estaba organizada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero cabe mencionar que a lo largo de la guerra, ambas facciones tuvieron cambios y más de 25 países se involucraron. Uno de estos cambios se pudo ver con Italia, que si bien al principio se pronunció a favor de la Triple Alianza, por su ambición de recuperar territorios italianos, le hizo cambiarse de bando. En 1915, tan solo un año después de empezada la guerra. La decepción, la traición, amigo. Además del gran alcance de involucrados en el conflicto, otro de los aspectos por los que destacó esta guerra de las anteriores fueron las armas que se usaron y que cambiaron el modo de pelear en el campo de batalla. El empleo de los gases tóxicos apareció en 1914, pero alcanzó su plenitud en 1915 con el gas cloro, introducido por los alemanes ese mismo año, resultado de la colaboración de empresas químicas como Bayer y de estudios por parte del científico alemán Fritz Haber, quien en 1918 recibiría el Premio Nobel de Química. En ninguna guerra venidera los militares podrán ignorar los gases tóxicos. Son una forma superior de matar. Otro de los gases que cobró importancia fue el hiperita, mejor conocido como el gas mostaza, haciendo su aparición en Bélgica en 1917, el cual producía irritación en los ojos, ampollas en lugares de acumulación de sudor y en otros desafortunados la muerte, al estar en contacto con las vías respiratorias. Hagámoslo. Nunca me gustó entrar ahí. Sí. Al inicio de los ataques, los soldados hacían uso de paños mojados en amoníaco y hasta de su propia orina, con el objetivo de intentar protegerse o mitigar los gases. Después llegarían las máscaras de gas. Otra de las armas que figuró fue el lanzallamas, usado desde 1915, con un alcance que dependía de su condición. Si era ligero, llegaba a los 20 metros de distancia, mientras que los pesados hasta más de 80 metros.
En cuanto a vehículos, cabe recalcar que desde 1914 los automóviles fueron adaptados para el combate, al incorporarles blindaje y torretas para ametralladora, pero sin duda el todoterreno que rompería el estancamiento de las trincheras y aseguraría mayor avance en la infantería sería el tanque, el cual tendría su bautizo de fuego hacia 1916 en Francia. En el aire, Alemania había sido el precursor de los dirigibles, destinando las primeras misiones a observar los pasos del enemigo, pero conforme el transcurso de la guerra, se enfocó su uso como bombardero de ciudades y de posiciones estratégicas, utilizando la noche y a la neblina como aliadas. Si existía un vehículo capaz de superar y dejar al dirigible como obsoleto, era el aeroplano, el cual había sido introducido en conflictos como la Revolución Mexicana para bombardear. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial, la aviación transformó al cielo en otro campo de batalla. Entre las batallas más destacables y significativas de este conflicto fueron las de Verdún y la de Somme, ambas en 1916. En Verdún, los alemanes intentaron tomar la fortaleza del mismo nombre, al norte de Francia, pero los franceses lograron resistir la ofensiva alemana con un resultado calculado de 770.000 muertos. Por otro lado, la batalla de Somme fue la contraofensiva de los franceses y aliados hacia los alemanes, con un saldo de 1.200.000 muertos. Otro aspecto importante fue la participación del submarino en la guerra marítima, ya que Alemania usó este vehículo a su favor al hacer frente al bloqueo naval que la flota británica había efectuado en su contra desde inicios de la guerra. El 23 de abril de 1915, la embajada alemana en Estados Unidos había hecho la advertencia de que atacaría a todo barco con bandera británica o a las respectivas de sus aliados. Un mes más tarde, el transatlántico británico Lusitania había sido hundido por un submarino alemán. 1.197 personas habían muerto y solo 761 sobrevivieron. Estados Unidos no tardó en protestar, pues 128 tripulantes estadounidenses habían muerto en el ataque. Para 1917, el servicio secreto británico interceptó un telegrama alemán que iba dirigido para México. ¿Qué? Espera un minuto. ¿México? Para 1917, el servicio secreto británico interceptó un telegrama alemán que iba dirigido para México. ¿Sí? México. Ah, caray. Sí. Ah, caray. No. En este telegrama, Alemania invitaba al gobierno mexicano a entrar en la guerra y aliarse con ellos, y como consecuencia, México recibiría apoyo del Imperio Alemán con el fin de mantener a Estados Unidos lejos de Europa. Tenemos la intención de comenzar la guerra submarina sin restricciones a partir del 1 de febrero. Se intentará, no obstante, que los Estados Unidos se mantengan neutrales. Para el caso que no sea posible lograrlo, ofrecemos a México una alianza sobre las siguientes bases: guerra conjunta, tratado de paz conjunto, generosa ayuda financiera y acuerdo con nuestra parte de que México podrá reconquistar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. Dejo los detalles a su excelencia. Sírvase usted comunicar lo anteriormente dicho al presidente en el más absoluto secreto. ¡Ay, cabrón! Por suerte, el presidente Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, como secretario de guerra, ignorarían el telegrama, y vaya que fue prudente, pues el final de la guerra no favorecería a Alemania. Al tener conocimiento de lo que tramaban los alemanes, el presidente Wilson decidió declarar la guerra a Alemania, y Estados Unidos entraba a la guerra el 6 de abril de 1917. En Rusia una revolución estaba ocurriendo a causa del descontento del pueblo hacia el zar Nicolás II. El hambre y la crisis económica que dejaba la participación rusa en la guerra provocó la ira revolucionaria que acabó con el imperio. Un año más tarde, el 3 de marzo de 1918, la Rusia soviética firmaba un tratado de paz con la Triple Alianza, dejando a Rusia fuera de la guerra. A pesar de la ventaja que podía dejar esta situación, Alemania sintió que ya no sería posible mantener el frente por más tiempo con la llegada de los Estados Unidos. Valió verga, no estás viendo, pues. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918,
Se terminaba la Primera Guerra Mundial y un año más tarde se firmaba el conocido Tratado de Versalles el 28 de junio, donde Alemania era señalada como el principal responsable y que tendría que cumplir con varios estatutos, entre los cuales figuraba que Alemania tendría que pagar 140.000 millones de francos de indemnización, reducir la cantidad de su ejército y perder 76.000 kilómetros de su territorio, devolviéndole Alsacia y Lorena a Francia. La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia 17 millones de muertos, entre soldados y civiles. Los imperios austrohúngaro, alemán, ruso y turco dejaron de existir, además que el resultado traería un sentimiento de revancha por parte de los alemanes derrotados.